Hoy vamos a iniciar con la unidad 4, que es análisis y diseño de filtros activos. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo implementar las funciones de transferencia de los diferentes filtros que ya conocemos, utilizando filtros activos, es decir, utilizando ahora amplificadores operacionales. Según lo que nos dicta el programa de estudios de esta unidad, debemos identificar los elementos que conforman un filtro activo, identificar las configuraciones de los circuitos, qué circuitos nos sirven para hacer esos filtros activos, y aplicar esos conocimientos para el diseño y el análisis. Teóricamente para esto nos vamos a tardar unas 15 horas. Lo que tienen que usar es su calculadora, computadora. Vamos a estar haciendo algunos cálculos más complejos y van a simular, diseñar y probar en el laboratorio algunos de los circuitos que vamos a estar viendo. Muy bien. Entonces, lo primero que hay que recordar son las funciones de transferencia que ya hemos estado diseñando. Habíamos visto diferentes tipos de comportamientos: filtros pasabajas, filtros pasabanda, filtros rechazabanda, pasaltas y pasatodo. Cada uno de ellos tenía su función de transferencia específica. Para un pasabajas, recordábamos que aquí tenían un término que era constante. Si es un pasabanda, tienen una S en el numerador. Si es un rechazabanda, tienen la S al cuadrado más una constante. Y si es pasaltas, tienen S al cuadrado. Y si es pasatodo, se repite el polinomio arriba y abajo. Eso nos daba los diferentes comportamientos: rechazabanda, pasatodo, pasabanda y pasaltas y pasabajas. Depende de dónde estén los polos y ceros, teníamos ese comportamiento. Ya hemos estudiado los filtros pasivos. Ahora vamos a ver los filtros activos. ¿Cuál es la diferencia? En un pasivo, habíamos dicho que estos trabajan a muy altas frecuencias, utilizando solamente condensadores, inductores y resistencias. Podemos alcanzar frecuencias muy grandes y potencias muy grandes también. Entonces se utilizan en muchas aplicaciones donde requiramos frecuencias más allá de un megahertz, un gigahertz, o como circuitos para filtrar armónicos, por ejemplo, en circuitos de potencia, hablando de kilowatts. Otra de las ventajas que tienen es que no necesitan fuente de alimentación. Únicamente a partir de la señal que entra, ellos dan una salida, tomando energía de la señal que está entrando. Estos son indispensables, son los que se usan como filtro anti-alias antes de digitalizar una señal. Podemos tomarla como otra ventaja. Son relativamente fáciles de diseñar, esa es otra ventaja, pero su desventaja es que depende de la frecuencia, de la potencia. Pueden ser muy grandes para bajas frecuencias, es decir, si hacemos un filtro que corte a 10 Hz, por ejemplo, necesitamos inductores y capacitores muy grandes. Eso no es bueno ni es práctico. Entonces, son las ventajas y desventajas. Ahora bien, con los activos, una de las ventajas es que ya no necesitamos inductores. Si el problema con los pasivos era que necesitábamos inductores y hacía esto el circuito muy grande,
Con los activos ya no los necesitamos, únicamente vamos a basarnos en resistencias y capacitores. Pero otra ventaja es que la impedancia de salida es muy baja. Quiere decir que la potencia que nos dan estos circuitos es bastante grande. A diferencia de los pasivos, donde teníamos que cuidar el acople de impedancias entre una etapa y otra, decíamos que la impedancia de salida de un circuito debía de ser al menos 10 o 100 veces más pequeña que la impedancia de entrada del siguiente, para que no tuviéramos pérdidas de potencia. Aquí ya no nos preocupamos tanto de eso porque nuestra impedancia de salida o la corriente que nos da es bastante grande, entonces la impedancia es muy baja. Además, la impedancia, esa es otra ventaja. Otra ventaja es que la impedancia de entrada a los circuitos es muy alta. Podemos meterle señales muy pequeñas y el circuito va a hacer un buen trabajo porque la impedancia es muy alta. Estas impedancias de entrada y salida, al ser muy altas y muy bajas respectivamente, implican que una etapa tiene independencia de una etapa a otra, es decir, no tenemos que cuidar las impedancias de entrada y salida como en los circuitos pasivos. Podemos conectar a un circuito una etapa de uno de segundo orden, después uno de primer orden, por ejemplo, sin tener mucho cuidado de las impedancias porque los filtros activos ya tienen una impedancia muy alta de entrada y muy baja de salida. La desventaja, esta es otra ventaja, y la desventaja es que están limitados en frecuencia porque los amplificadores operacionales no tienen un ancho de banda infinito. Esto lo vamos a ver en otra clase. Cuál es el ancho de banda de un amplificador operacional no ideal y cuáles son las desventajas o las limitaciones que tienen estos. Pero antes vamos a ver cómo diseñamos filtros con ellos. Básicamente para hacer un filtro de cualquier orden necesitamos ir colocando en cascada los filtros que queramos. Eso ya lo habíamos visto con los filtros pasivos. Si quiero un filtro, por ejemplo, de séptimo orden, voy a necesitar una etapa de segundo orden, seguida por otra etapa de segundo orden, después otra etapa de segundo orden y una etapa de primer orden. En total, la salida, tenemos un voltaje de entrada, un voltaje de salida, y esto me va a dar, depende del filtro, supongamos que son pasabajas, un filtro de séptimo orden. 2 más 2 más 2 son 6, más 1 son 7. Lo único que necesitamos aprender es cómo diseñar filtros de segundo orden y de primer orden activos. Y ya depende de lo que queramos, podemos irlos colocando en cascada para hacer el filtro que deseemos. Hay diferentes topologías, vamos a ver algunas de las más comunes. La primera que vamos a estudiar es la de un filtro pasabajas de primer orden. Este es un filtro inversor, quiere decir que la señal que nosotros metamos acá va a salir filtrada, sí, pero va a salir invertida. ¿Por qué? Porque estamos metiendo la señal en la entrada inversora. ¿Cómo funcionan estos filtros? Ustedes ya hicieron análisis de amplificadores operacionales, entonces podrían hacer el análisis de esto. Podemos llamarle aquí el nodo Bx, tenemos Bi, tenemos B0. Hacemos el análisis por nodo, sacamos función de transferencia, al final van a llegar a esta función de transferencia, donde nos indica que este comportamiento que tiene aquí es el de un filtro. Ya sabemos que un filtro de primer orden tiene una forma omega c sobre S más omega c.
Y para este caso, si esto lo reescribimos, tendríamos 1 sobre R2 sub C entre S más 1 sobre R2, que es muy similar a lo que tenemos acá. Entonces ese es el comportamiento de un filtro pasabajas de primer orden. Y esto que tenemos acá es la ganancia. A diferencia de los filtros pasivos que no podíamos darles ganancia, al tener aquí un amplificador operacional, ahora sí podemos darle una ganancia y determinar, además de que filtra, vamos a amplificar o podemos reducir la señal, dependiendo de los valores de R2 y R1. Muy bien. Entonces, ya que tenemos eso, es muy fácil aquí decir, si ya de acuerdo al análisis que había escrito hace un momento, la omega C pues va a depender de R2 y C. Entonces vamos a diseñar un filtro como ejercicio, un filtro que tenga una frecuencia de corte de 10 kHz, aquí me equivoqué, es Hz esto, con una ganancia de 2. Implica la ganancia de 2 que la señal que vamos a meter acá, si metemos un volt pico, vamos a obtener una señal que va a estar invertida, pero más grande, con 2 volts pico. En decibelios vamos a tener 20 veces el logaritmo en base 10 de la ganancia. Eso nos va a dar algo así como 6.02 dB en la banda pasante. Esto vamos a ver si se cumple. Bueno, a partir de esta ecuación, que sacamos de lo que escribíamos hace un momento aquí, vamos a determinar los valores de R2 y de C para tener una frecuencia de corte de 10 kHz. Entonces, arbitrariamente vamos a elegir un valor de la resistencia. Vamos a decir que R2 vale 2 kiloohms. Y entonces, de esta ecuación podemos despejar. Decimos que C es igual a 1 sobre omega sub C por R2. Ya fijamos R2. Pudimos haber fijado C también, pero ahorita elegí R2. Aquí estoy mal. Este es un R2. Entonces, sustituyendo valores, aquí sabemos que esto es 2pi por 10 kHz. R2 ya dijimos que es de 2 kilos. Entonces, haciendo los cálculos, resulta que el valor del capacitor va a ser igual a 7.95 nanofarads. Vamos a armar el circuito. Entonces, R1 es de 1 kilo ohm. Es el que habíamos elegido acá. Bueno, realmente la obtuvimos a partir de la que tenemos aquí. Como queríamos que K fuera igual a 2, tenemos esta relación y ya habíamos elegido que R2 es igual a 2 kilos. El único valor que nos puede cumplir esta restricción es que R1 sea de 1 kilo. Y el valor, bueno, ya lo habíamos calculado. 7.95 nanos, R2 de 2 kilos. Entonces, simulando esto, obtenemos justamente lo que esperábamos. Una ganancia en la banda pasante de 6 decibelios, justo en la frecuencia de corte, que es a 10 kHz,
tenemos una pérdida de 3 dB. Entonces teníamos 6 dB menos 3, ahora tenemos 3 dB. Y tenemos un desfasamiento de aproximadamente 135 grados a esa frecuencia de corte, que es el resultante de un desfasamiento de 180 grados menos los 45 grados que esperamos de uno de primer orden, son 135. Entonces ese es el desfasamiento que tenemos, un desfasamiento positivo. Este es el primer circuito para un filtro de primer orden, inversor. Ahora vamos a ver un filtro pasa-altas, también inversor. En este caso, la topología es diferente. Ahora tenemos aquí R y C. Tenemos R2 todavía. Haciendo el análisis también, que ya conocen cómo lo pueden hacer. Resulta ahora, esta es la ecuación característica de un filtro pasa-altas con una ganancia dada por R2 entre R1, el cociente de esas dos resistencias. A partir de aquí, podemos decir que omega sub C es igual a 1 sobre R1 por C. Y la ganancia acá, pues ya dijimos que es R2 sobre R1, invirtiendo la entrada. Diseñamos el mismo filtro que hace un momento, solo que ahora es un pasa-altas. Con la misma frecuencia de 10 kilos, ahora tendríamos un filtro pasa-altas con frecuencia de corte de 10 kilos con una ganancia de 6.02 dB porque queremos ganancia de 2. Entonces tenemos la ecuación nuevamente para que no pensar más valores, para comparar. Nuevamente fijamos nuestra R2 igual a 2 kilos. A partir de esta relación que tenemos aquí, si R2 es igual a 2 kilos, K es igual a 2, entonces obviamente R1 debería valer 1 kilo, que es lo que tenemos acá. A partir de esta ecuación despejamos a C. C es igual a 1 sobre 2pi que multiplica a 10 kHz, que multiplica el valor de la resistencia que es de 1 kilo. Y obtenemos un valor de 15.91 nanofaradios. Entonces armamos el circuito. Tenemos aquí ya la resistencia 1 de 1 kilo, la resistencia 2 de 2 kilos, el valor del capacitor de 15.91 nanofaradios. Simulamos y obtenemos justamente a una frecuencia, bueno, aquí una frecuencia muy alta puse de 1.9 megas, obtenemos los 6.02 dB que esperamos en la banda pasante. A 10 kilos tenemos 3 dB, son los 6 que tenemos aquí menos los 3 de caída nos da 3. Y en la banda en el desfasamiento tenemos menos 135 grados. Igual acá tenemos 90 grados de desfasamiento iniciales, más los 45 que esperamos de un filtro de primer orden y obtenemos los menos 135 grados. Ahora vamos a ver otra topología. Este es un filtro también de primer orden. Si se fijan, lo que tenemos aquí es un filtro pasivo común de primer orden, RC, y la parte activa lo único que está haciendo, si se fijan, esto es un amplificador
no inversor. Entonces tenemos dos cosas, un filtro y un amplificador. Es obviamente básico que la ganancia entonces está dada por esta etapa. Ya sabemos que un amplificador no inversor tiene esta ganancia, está dado por el cociente de estas dos resistencias más 1, y la función de transferencia de este circuito pues ya lo habíamos calculado que era de esta manera, donde omega sub c está dada por este término. Entonces es muy simple a partir de aquí. Vamos a hacer el mismo circuito que habíamos hecho hace un rato, de nuevo a 10 kHz. 10 kHz con una ganancia igual a 2, es decir, esperaríamos 6 dB, 6.02 dB. Nuevamente sustituimos acá, vamos a fijar que R1 sea igual a 1 kilo, y entonces despejando de esta ecuación de acá, tenemos que C va a ser igual a 1 sobre R1 por omega sub C, lo que es igual a, o sustituyendo, es 1 sobre 1 kilo, que multiplica a los 10 kilos, multiplicados por 2pi, eso nos da 20.000 pi. Hacemos los cálculos y obtenemos que el valor del capacitor es de 15.91 nanofarads. Armamos el circuito, ambas resistencias de 1 kilo. Aquí queríamos ganancia de 2. Por este término que tenemos aquí, si ya tenemos un 1, necesitamos que R3 y R2 valgan lo mismo. Podemos ponerle cualquier valor. Aquí elegí 1 kilo, pero pude haberle puesto 2 kilo ohms y 2 kilo ohms. El chiste es que sean iguales. Eso nos va a dar una ganancia de 2. Haciendo la simulación obtenemos lo que buscamos a una frecuencia muy baja de 1 Hz. Tenemos la ganancia de 2 o 6 dB. A la frecuencia de corte de 10 kilos tenemos 3 dB de caída. Los 6 menos los 3. Y aquí el desfasamiento, partimos de 0 grados de desfasamiento, que es lo que esperamos de un filtro de este tipo, un filtro pasivo. Y tenemos justo los 45 grados de desfasamiento. Entonces, esta es otra implementación que nos permite amplificar la señal. Aquí no podemos tener reducciones en señal, siempre son amplificaciones mayores a 1. Muy bien. Entonces, esos son las tres topologías de filtros activos de primer orden. Ahora, para que practiquen esto, les voy a dejar un ejercicio. Esto lo tienen que subir en la parte de... Nada más suban su simulación a ver si les queda. Si no les queda, quiere decir que están mal, entonces ni lo suban. Si les queda bien, entonces sí, presúmanlo y mandan la simulación. Su ejercicio o su reto número 1 es que diseñen y simulen un filtro pasabajas, como lo acabamos de hacer, pero ahora la frecuencia de corte es de 2 kHz y la ganancia es de 1.5 veces la señal de entrada. Lo van a hacer con el filtro inversor que vimos al inicio y con el filtro no inversor, el que acabamos de ver ahorita. Para el ejercicio 2 van a hacer lo mismo, pero ahora es un filtro pasa altas, misma frecuencia, misma ganancia.
Entonces, obviamente van a usar la implementación del filtro de primer orden pasa altas. Entonces, este ejercicio se los dejo de tarea para que practiquen. Recuerden que nosotros no estamos cuantificando las tareas por sí mismas. Más bien es para que practiquen lo que acabamos de ver y hagan de ustedes el conocimiento. Ahora vamos a pasar a los filtros de segundo orden. Necesitamos ver cómo implementamos las etapas de filtros de segundo orden. Tenemos pasabajas, pasaltas, pasabandas, rechazabanda. Vamos a iniciar con el pasaltas. Para estos de segundo orden hay muchas topologías. Nosotros vamos a ver algunas que son las más comunes. Vamos a iniciar con los filtros de Sallen Key. Sallen Key tenemos dos topologías o dos formas de implementarlo. Uno de ellos es con una ganancia unitaria, lo que nos dice aquí, filtros con ganancia unitaria, y esa ganancia la estamos obteniendo aquí. Tenemos una retroalimentación unitaria, por lo que vamos a obtener un filtro con ganancia unitaria. Si se fijan, ahora tenemos dos capacitores y dos resistencias. Al tener dos capacitores, eso nos va a dar un filtro de segundo orden. Tenemos dos componentes reactivos. Haciendo el análisis de este circuito, que sería bueno que lo implementaran. De hecho, pueden buscarlo en YouTube, pueden buscarlo en diferentes libros. Cómo se hace el análisis, también es por nodos, nada más que aquí tenemos dos nodos. Tenemos un nodo aquí, podemos llamarle nodo 1, y un nodo aquí que podemos llamarle nodo sub P. Haciendo el análisis de nodos y simplificando, vamos a llegar a una ecuación como esta. Que, si se fijan, tiene las características de una ecuación de un filtro pasabajas de primer orden, donde omega sub 0 al cuadrado la tenemos en el numerador, tenemos s al cuadrado más omega sub 0 sobre q por s más omega sub 0 al cuadrado. Es la función de transferencia genérica de un filtro de segundo orden pasabajas. Entonces ya desde aquí podríamos saber que este término que tenemos aquí nos va a determinar la frecuencia de corte, y que este término que tenemos aquí nos va a determinar la frecuencia de corte dividida entre el factor de calidad, entre Q. Entonces, a partir de ahí podemos obtener las siguientes ecuaciones. Omega sub c sobre q está dado por este término y omega sub c al cuadrado por este término, lo que acabábamos de decir. Ya de ahí tenemos, o podemos, si tenemos la función de transferencia, podemos igualar los valores que tengamos acá de nuestra función de transferencia con las ecuaciones que acabamos de escribir y obtener los valores de los componentes. Tenemos muchas incógnitas, no sabemos cuánto vale R1, ni R2, ni C1, ni C2. Entonces tenemos que empezar por hacer asumir algunos valores. Para este caso vamos a asumir que R1 es igual a R2 y le vamos a llamar R. Es decir, estos van a tener el mismo valor y le vamos a llamar R. Si hacemos eso a partir de la ecuación que tenemos acá, de esta ecuación, podemos despejar a C1. Si estas R1 y R2 valen lo mismo, aquí tendríamos un término que es 2R. Y aquí tendríamos R al cuadrado. Entonces, si tenemos ahí 2R, esa R se elimina con este cuadrado. Simplemente nos va a quedar el 2. Esta Q que tenemos aquí la pasamos multiplicando, por eso nos queda aquí 2Q. La omega que tenemos aquí la pasamos dividiendo, por eso nos queda omega sub C.
R nos queda de este factor donde ya le habíamos quitado el cuadrado, entonces nos queda esta expresión. Y a partir de la segunda expresión que teníamos, esta de acá, y sabiendo ya que C1 vale esto de acá, podemos hacer la simplificación. Vamos a llegar a que C2 es igual a 1 sobre 2 sobre Q por R por omega sub C. Con estas dos ecuaciones y esta libertad que nos tomamos de determinar que R1 es igual a R2 y es igual a R, podemos ya obtener los valores. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a diseñar un filtro Butterworth de segundo orden con una frecuencia de corte de 1 kHz. Ya no vamos a repetir cómo obtener la función de transferencia. Simplemente, si es de segundo orden, la función de transferencia tiene esta forma. De donde, igualando con una función de transferencia genérica, que ya sabemos que es omega sub 0 al cuadrado sobre s al cuadrado más omega sub 0 sobre q por s más omega sub 0 al cuadrado. Vamos a igualar y entonces resulta que este término que está aquí, que es igual que el que tenemos acá, pues va a ser, vamos a igualar simplemente, y para el término que tenemos acá, que es igual al que tenemos, bueno, ahorita no lo estamos haciendo, estamos nada más despejando a partir de este. Despejamos Q, Q entonces va a ser igual a omega sub c sobre la raíz de 2, y como omega sub c para este caso es 1, pues entonces resulta que Q para un Butterworth de segundo orden, el valor de Q siempre es 1 sobre la raíz de 2. Esto es importante porque este valor de Q lo vamos a necesitar para determinar los valores de nuestros componentes. A partir de lo que ya habíamos visto en la lámina pasada, que C1 lo calculamos con esta fórmula, podemos despejar de aquí el valor de Q, porque lo vamos a necesitar aquí. Ya habíamos dicho que Q era igual a 1 sobre la raíz de 2 del análisis que hicimos aquí arriba. Entonces, la única variable o la única variable que tenemos que averiguar para saber o para determinar el valor de C1 sería R o viceversa. Si despejo esta R y paso aquí C1, pues la que necesito fijar entonces es C1 y determino R. Lo voy a hacer así ahora porque es más fácil determinar el valor de C y después ajustar el valor de R. Hacer lo contrario, fijamos un valor de R y después me va a quedar un valor de C que tengo que ajustar. Es más complicado determinar ese valor de C1. Entonces, aquí despejé, determino que C1 vale 0.1 microfaradios arbitrariamente y despejamos de acá. Entonces resulta que la resistencia es igual a 2 veces 1 sobre la raíz de 2, que es el valor de Q, entre 2pi, que multiplica a una frecuencia de 1000 Hz, y por el valor de C1, que es de 0.1 microfaradios. Eso me va a dar un valor de R de 2.25 kilo ohms. Entonces ya tengo mi valor de R, que es R1, R2, es el valor de R, y de C1. A partir de que ya conozco el valor de R, calculo C2. Aquí si utilizamos la ecuación tal como está, vamos a sustituir aquí R,
2.25, sustituimos este Q, que es 1 sobre raíz de 2, esto es 2pi por 1000, y resulta que C es igual a 50 punto algo nanofaradios. Pues ya tenemos los valores de todos los componentes, sustituimos, habíamos dicho la resistencia R1, R2 es igual a R, es igual a 2.25 kiloohms, el capacitor 2 nos quedó de 50 nanofaradios, el capacitor 1 nos quedó de 0.1 microfaradios. Simulamos el circuito y efectivamente a 1 kHz tenemos una caída de menos 3 dB. Obviamente en la banda pasante tenemos 0 dB de ganancia, es una ganancia unitaria, porque nuestro circuito tiene ganancia unitaria, entonces funciona a la perfección. Pasos importantes: obtengan la función de transferencia. Bueno, en este siempre es de segundo orden, siempre va a ser esta, su Q siempre va a ser esta, pero si van a ser etapas diferentes, necesitan varias etapas. En ese caso, el valor de Q de cada etapa va a ser diferente. Van a tener un valor de Q1, Q2, Q3, depende del número de etapas, y entonces eso van a tener que calcularlo de esta manera para después sustituirlo en estas ecuaciones. Para cada etapa tiene que tener un valor de Q. Más adelante, cuando hayamos concluido con estas implementaciones, vamos a hacer filtros de mayor orden, de orden 3 o 4 o 5, para que vean cómo se calculan estos valores, cómo se diseñan. Por ahora, para un filtro de ganancia unitaria, así es como se hace, así es como funciona. Entonces la simulación nos indica que está bien el circuito. Ahora, ¿qué pasa si quisiéramos filtros con ganancia mayor a 1? No solamente queremos filtrar, sino también queremos amplificar la señal. El circuito es muy similar al anterior, pero fíjense que ahora, en vez de tener una ganancia unitaria acá, tenemos unas resistencias R3 y R4. Esta parte es muy similar a un amplificador no inversor. Metemos la señal aquí en la pata no inversora y esto nos va a dar la ganancia, que esa ganancia generalmente está dada por el cociente de R4 entre R3. Eso se va a seguir cumpliendo para estos circuitos. Entonces, ahorita lo mencionamos nada más. Hacemos el análisis de este circuito. Igual nuevamente responde a una función de transferencia genérica, pero ahora tenemos un valor de K. Ese valor de K depende de estas resistencias. Si hacemos el análisis de este circuito, otra vez tenemos aquí algunos nodos. Tenemos un nodo que podemos llamarle nodo B1, un nodo B2 y un nodo B3. Haciendo el análisis, simplificando, vamos a llegar a una función de transferencia como esta. Nuevamente podemos igualar factores. Esta sería nuestra omega sub 0 al cuadrado, que es igual a este término que tenemos aquí, multiplicado por K, que es lo que tenemos acá. Y este término que tenemos aquí sí se complicó más. Fíjense que es todo este término, que depende no solo de las resistencias y los capacitores, sino que también depende de la ganancia. Entonces, eso es bien importante, porque resulta que ahora el factor Q está determinado por la ganancia. Vamos a tener una relación ahí entre esos factores. Entonces, como ya les había comentado, K depende de las resistencias R4 y R3. Y si hacemos un poco de álgebra, igualando estos términos con este término que tenemos aquí, podemos decir que Q va a ser igual a todo esto, que depende, además de los capacitores y resistencia, del factor K. Entonces son las ecuaciones que hay que recordar. Hay diferentes simplificaciones para ir obteniendo los valores de los componentes.
vamos a ver solamente dos simplificaciones, las más útiles o comunes o fáciles de implementar. Entonces la primera simplificación nos permite elegir el valor de k y el valor de q de manera un tanto independiente. Si ya sé que para un bootboard mi q siempre es igual a 1 sobre la raíz de 2, y además quiero tener una ganancia, vamos a suponer, de 2. Entonces esta sería, lo que vamos a ver ahorita, sería la implementación más adecuada. Puedo decir que quiero k igual a 2, o k igual con 3, o k igual con 5, manteniendo el valor de q. Para ello, siempre tenemos que decir que C1 va a ser igual a C2, es decir, este capacitor va a ser igual a este, y le vamos a llamar C. Y vamos a tener un cociente. Vamos a decir que R2 entre R1 es igual a M. El cociente de los valores de esas resistencias va a ser M. Y si a R2 lo llamamos R, tenemos la igualdad que vemos aquí. R1 es igual a M por R. Porque creo que está mal aquí, más bien sería el cociente entre R1 y R2, así. Entonces R1 es igual a M por R2, y si R2 vale R, pues tenemos esta igualdad. Entonces, esas son las primeras consideraciones que hay que tomar en cuenta. A partir de ahí, tenemos una ecuación que podemos determinar a partir de lo que habíamos visto aquí, y utilizando este coeficiente nuevo que hemos inventado, la M, y podemos decir que Q va a depender de M y también depende de K. Entonces, Q y K siguen estando relacionados, pero van a estar relacionados a partir de M. Quiere decir que si nosotros podemos encontrar un valor de M que para cierto valor de K nos dé el valor de Q que estamos buscando, o viceversa, podemos tener un tanto independientes Q y K. Entonces todo va a depender de ese cociente entre las resistencias. Y además, la frecuencia de corte va a estar dada no solo por estos valores de R1, R2, C1, C2, sino también por el cociente de R. La raíz de M, perdón, por el cociente de las resistencias, que es M, y entonces necesitamos la raíz de M. Entonces, estas son las ecuaciones que necesitamos para esa implementación. El circuito es el mismo, pero la forma de calcular los componentes es la que va a ser diferente utilizando estas ecuaciones. La otra simplificación, ahora sí Q va a ser totalmente dependiente de K. De hecho, si nosotros queremos un Bootboard o un Chebyshev, sabemos que Q es el valor que tenemos que respetar a toda costa. Y entonces K va a depender de ese valor de Q. Ya no podemos decir quiero que K sea 2 o 3. K va a ser lo que tenga que ser para que Q se mantenga siendo el valor que queremos. Este método es más simple de diseñar, pero no podemos controlar la ganancia. Para esto, a diferencia del anterior, vamos a decir ahora que C1 es igual a C2 y le vamos a llamar C, R1 es igual a R2 y le vamos a llamar R. Es más fácil, ahora los valores de R de las dos R son iguales y los valores de los dos capacitores son iguales. Pues lo único que vamos a tener que determinar o que encontrar es el valor de R4 o R3, que va a depender de la ganancia, cuya ganancia ahora va a depender de Q. Entonces, aquí se simplifica mucho más. La frecuencia de corte va a depender de R y de C nada más. Q va a depender de K. En otras palabras, como realmente si partimos de la función de transferencia, ya sabemos el valor de Q. Entonces lo que tenemos que averiguar es cuánto vale K.
K lo vamos a determinar con esas resistencias, pero como ya sabemos cuánto vale Q, podemos despejar de aquí y entonces diríamos que K es igual a 3 menos 1 sobre Q. Esta expresión la obtenemos de despejar de aquí el valor de K. Entonces tenemos diferentes ecuaciones o igualdades dependiendo de cuál diseño vayamos a implementar. El circuito va a ser el mismo, pero el valor de los componentes va a ser diferente. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Vamos a iniciar con un ejercicio. Vamos a diseñar un filtro Butterworth de segundo orden pasabajas que tenga una frecuencia de corte de 1 kHz con una ganancia de 2. Entonces aquí lo importante es que es Butterworth, es decir, a fuerza quiero que Q valga 1 sobre raíz de 2, porque eso es lo que nos pide un Butterworth. Pero también quiero que tenga una ganancia de 2, no hay que olvidar eso. Entonces vamos a implementar la primera simplificación le vamos a llamar 1. Decimos que C1 es igual a C2 y es igual a C, y vamos a fijarlo arbitrariamente y decimos que valga 100 nanofaradios, 0.1 microfaradios. Entonces necesitamos determinar el valor de M, porque esto necesitamos mantenerlo y queremos que esto sea 2. Entonces a partir de esta ecuación que tenemos acá, vamos a resolverla. Esto ya sabemos que vale 2. Esto ya sabemos que vale 1 sobre la raíz de 2. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale M? Si se fijan, es una ecuación que no es lineal. Entonces la manera más simple de resolverla es utilizando un programa de cómputo de software matemático que nos permita despejar esto, o bien graficando el valor de M, de esa ecuación. No sé qué nos vaya a resultar, pero necesitamos encontrar el valor de M cuando Q es igual a 1 sobre raíz de 2. Para este caso lo hice utilizando un software y me resulta que para Q igual a 1 sobre raíz de 2, M es igual a 1 medio. Entonces tengo M igual a 1 medio. A partir de esto y sabiendo lo que tenemos acá, vamos a calcular R2. Si ya conozco el valor de C, que es C1, quiero calcular el valor de R, respetando que mi frecuencia de corte es de 1 kHz. Entonces ya tengo cuánto vale M, ya tengo cuánto vale C, que es 100 nanofaradios. Esto también lo sé, es 2000 SSP, es decir, 2pi por 1 kHz. Y lo único que nos falta averiguar es cuánto vale R. Entonces, sustituyendo, obtenemos que R vale 2.25 kilo ohms. Y además, considerando que esto es R2, recuerden, habíamos dicho que R2 era igual a R, lo que calculamos fue R, entonces es R2, es 2.25, y R1 es igual a M veces R2, como M es igual a 0.5, pues entonces R1 debe de valer la mitad. Por tanto, R1 es 1.125 kilo ohms. Armamos el circuito. R1 1.125 kilo ohms, R2 2.25 kilo ohms, C1 son los 100 nanofaradios o 0.1 micros, C1 y C2 son iguales, entonces simplemente lo colocamos. Y para el valor de K, como ya sabemos que K depende de R4 y R3 y queremos que valga 2,
pues obviamente R4 y R3 deben de valer lo mismo. Aquí puse 1 kilo, pero pude haber puesto 2 kilos, 5 kilos. El caso es que valgan lo mismo y me va a dar una ganancia de 2. Entonces ese es el circuito. Simulando, esperamos una ganancia de 2, es decir, de 6 decibeles, y aquí a 1 Hz, efectivamente, tengo una ganancia de 6 dB. A la frecuencia de corte esperaríamos 3 dB, 3 dB a una frecuencia de 1 kHz. Entonces, se cumplió lo que buscábamos, frecuencia de corte de 1 kHz con ganancia de 2, filtro pasabajas. La dificultad aquí únicamente sería encontrar ese valor de M que nos permita cumplir los criterios que estamos especificando. Con la simplificación número 2, donde decíamos que C1 es igual a C2 y es igual a C, y que R1 es igual a R2 y igual a R, teníamos dos ecuaciones, una para calcular la frecuencia de corte y otra para obtener la ganancia a partir de Q. Nuevamente fijamos uno de los dos valores, o R o C. Es más práctico fijar C para ajustar R. Entonces fijamos C, de nuevo 100 nanofaradios, y a partir de la ecuación que tenemos aquí, simplemente despejamos a R. R es igual entonces a 1 sobre C por omega sub 0, donde omega sub 0 es igual a 2pi por 1000 Hz. Sustituyendo nos da una resistencia de 1.59 kilo ohms. Y a partir de esta ecuación que tenemos acá, vamos a determinar cuánto vale K, si Q ya sabemos que vale 1 sobre raíz de 2, que es el valor de Q para un filtro Butterworth. Ya habíamos hecho el despeje hace un rato, despejamos de acá, nos queda que K es igual a 3 menos 1 sobre Q. Realizando la sustitución, resulta que K, la ganancia, debe de ser de 1.58 para tener un filtro Butterworth. Como ya sabemos que K se calcula a partir de 1 más el cociente de R4 y R3, ya sabemos cuánto vale K, que es 1.58. Entonces, a partir de aquí, 1.58, este lo pasamos de este lado, nos queda 0.58, R3 lo pasamos multiplicando al término que nos quedó, y entonces tenemos la relación de que R4 es igual a 0.58 veces R3. Necesitamos fijar una, vamos a fijar que R3 valga 1 kilo ohm, por lo tanto R4 es de 585 ohms. Y ya tenemos los valores de todos los componentes. Nada más hay que determinar cuál va a ser mi ganancia en decibeles. Ya habíamos dicho que si meto una señal de 1 volt, entonces vamos a tener esa señal amplificada 1.58 veces, o multiplicamos eso por 20 veces el logaritmo, o 20 veces el logaritmo de 1.58, obtenemos 4 dB. 4 dB en la banda pasante, es decir, vamos a tener algo así, banda pasante de 4 dB. Y en la frecuencia de corte vamos a tener 0.99 dB, porque acuérdense que la frecuencia de corte baja 3.01 dB. Entonces eso es lo que esperamos, frecuencia de corte de 1 kHz habíamos dicho. Armamos el circuito, capacitores son iguales, entonces de 0.1 microfaradios ambos, resistencias son iguales, de 1.59 ambas. Mi R3 es de 1 kilo, R4 de 585, y tenemos el circuito. Simulamos en la banda pasante, son pasabajas, pongo a 1 Hz, tenemos 4 dB. Y en la frecuencia de corte, a 1 kHz, tenemos 0.99 dB. Se cumple lo que estábamos esperando, obtenemos o cumplimos los criterios especificados. Bueno, ya para concluir esta clase, aquí tienen otra tarea, van a diseñar
e implementar exactamente como lo acabamos de hacer, un filtro de segundo orden, pero ahora no va a ser un Butterworth, ahora va a ser un Chebyshev. Entonces, obtengan la función de transferencia de un filtro Chebyshev de segundo orden. Calculen el valor de Q para ese tipo de filtro. Ahora la frecuencia de corte va a ser de 2 kHz. Y van a repetir los mismos ejercicios que hicimos para las etapas de segundo orden, pero con estas consideraciones. Chebyshev, 2 kHz. Van a ser el circuito Sallen-Key con ganancia unitaria, el que vimos primero. El Sallen-Key, pero con una ganancia de 1.5. Deben de mantener aquí su valor de Q que les haya dado para... El valor de Q siempre se va a mantener, eso no lo pueden cambiar. Q siempre va a ser el valor que les va a dar el filtro de la función de transferencia de Chebyshev. Pero en este caso quiero una ganancia de 1.5. Entonces tienen que usar la primera simplificación donde nos permite tener Q y K relativamente independientes. Y el último van a implementar otra vez un Sallen-Key sin control de ganancia, es decir, su factor de Q va a determinar cuánto van a ganar. Tienen que determinar cuánto van a ganar, solo tienen que calcular como lo hicimos ahorita. Y eso cuánto es en decibels. Van a hacer el circuito, lo simulan y corroboran si realmente se cumplen esos valores. Bueno, esto es todo por hoy. Espero sus trabajos, que los suban. Si no lo suben, bueno, asumo que no están estudiando y que no están practicando esto, entonces es probable que les vaya mal en sus evaluaciones. Les sugiero mucho que hagan los ejercicios. Hasta la próxima.